¿Qué tal? Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Permítanme presentarme. Soy Javier de la Vega, presidente ejecutivo de Conocimiento Exponencial Codex, y hoy tenemos un panel excelente compuesto por, pues valga la redundancia, por expertos acerca de este tema del cual vamos a hablar y que se refiere pues a un panorama general sobre aspectos fiscales, tecnológicos, contables, administrativos, jurídicos, acerca de lo que sería el pulso en México. Y ¿cuál es la situación, el estado de arte, digamos, de la situación actual, sobre todo desde el punto de vista empresarial? El día de hoy, pues empezando por el principio, nos hace el favor de empezar esta sesión el doctor Rafael Alberto Castellot Raful. El doctor es doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto Especializado para Ejecutivos, con mención honorífica. Tiene maestría en Administración Pública por la Unidad del Valle de México, también con mención honorífica. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, diplomado en Estudios de Integración Europea por el Colegio de México, diplomado en Regulación por la Secretaría de Economía, certificado en Competitividad Internacional por el Banco Nacional de Comercio Exterior, por su Instituto de Formación Técnica, además certificado para cursos de capacitación, norma técnica de competencia laboral, CRCH 0542.01, diseño e impartición de cursos de capacitación. El doctor Castelot se ha desempeñado como servidor público en diversas dependencias, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el desarrollo, bueno, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y como académico en diversas instituciones, como el Instituto de Especialización para Ejecutivos, el Instituto Universitario de Yucatán, el Centro de Posgrado del Estado de México, la Universidad Regional del Sureste, entre otros. Es autor de más de 50 artículos en periódicos y revistas especializados en temas relacionados con economía mexicana e internacional. Ha dado diversas conferencias y además de que ha colaborado y ha sido autor de diversos artículos y además es autor de diversos libros, entre los que destaca La Unión Europea, una experiencia de integración regional de 1996, con una segunda edición en 2000 y una reimpresión en 2002. Eh, es coautor de La economía mexicana movida por el empleo y las políticas públicas implementadas y además es coautor del libro Innovación Digital Organizacional. Así que sin más que agregar, pues dejamos que inicie con esta charla, doctor. Muchas gracias, estimado Javier, y a todos, buenas tardes. Fíjense que el tema que vamos a abordar tiene que ver con los efectos económicos y tecnológicos en los cuales México ahorita se está moviendo, y dentro de esto, pues sin duda, es una gran responsabilidad para los actores económicos hablar de cómo estamos midiendo la economía, cómo la estamos sintiendo, y de acuerdo a nuestra temática de pulso, pues lo que quisiéramos ver es la tendencia. Dentro de esto, pues ahorita pensaríamos que para este periodo del 2025, independientemente de lo que se había planteado en criterios generales de política económica y de algunas otras expectativas, lo que pensaríamos es que el crecimiento del PIB, que sería el principal indicador del efecto económico, y tendríamos que preguntar a qué le llamamos efecto económico, y las dos variables que yo creo que son de relevancia. Uno es que estamos en un sexenio en el cual estamos rigiéndonos con base en el Plan México, ¿no? El Plan Nación, en la expectativa que tenemos, y la otra, este reacomodo, reordenamiento y posiciones de las relaciones internacionales, económicas, comerciales, bueno, políticas, sociales que se están dando y con intensidad están afectando, y que tendríamos que preguntar si este efecto económico que vamos a vivir
con la contracción de la economía, ¿no? ¿Cómo lo pudiéramos interpretar? Lo primero que pensaríamos es que nosotros, siempre en materia del efecto económico, ¿sí? Lo que queremos es que el PIB crezca, vamos a llamar así. ¿Cuánto debe de crecer el PIB y que tenemos este Producto Interno Bruto que lo vamos a tener en indicadores de 1, 1.5, 2, 2,5, pero curiosamente, cuando nosotros vemos el efecto económico que está causando la contracción del mercado, ¿sí? Lo que está en debate es lo que nosotros pensaríamos que nuestra economía está muy vinculada al sector externo, sobre todo en los últimos, vamos a llamarle así, 10, 15 años, tema que tocará más adelante nuestro compañero Armando Melgoza, también conocedor de esta temática. Pero al mismo tiempo, estos temas que estamos viendo del efecto económico, pues ahora también tendríamos que ver si todo lo vamos a vincular con el sector externo o si queremos reorientarlo hacia el mercado interno, que ha sido uno de las grandes posiciones o criterios que está planteando el actual gobierno de México para reactivar la economía y generar también una reducción de la dependencia de bienes intermedios en los procesos de desarrollo. Si nosotros ahorita vemos este efecto económico y que a lo mejor uno pensaría, pues quisiéramos crecer más, la pregunta es ¿por qué nos interesa el crecimiento? Porque es una función de inversión y al ser una función de inversión, sin duda, uno de los grandes compromisos es que también, aparte de que produce bienes y servicios y que se expresan en la medición del Producto Interno Bruto, también genera empleo. Pero ¿cuánto debe de crecer? Pues ahorita hemos vivido una serie de irregularidades en el comportamiento de las variables macroeconómicas y aquí pudiéramos decir que si quisiéramos tener un crecimiento del 6-7% del PIB sería lo que necesitaríamos para crear el suficiente empleo del año, pero no contrarrestaría el tema del desempleo estructural que hemos tenido en otros tiempos. La otra es el tema de inflación, que curiosamente ahorita uno de los grandes temas que estamos viendo y que también sería un área de oportunidad para la estructura productiva, porque al tener una contracción en el comercio internacional bajo el tema aparente, donde estamos moviendo aranceles, pero hay que entender dos o tres cosas que a veces causan ruido. Nuestro comercio está mucho relacionado con Estados Unidos, de importación-exportación, pero también tenemos que ver que pudiéramos desarrollar cadenas productivas, cadenas internas de valor que se medirían en el consumo nacional aparente, midiendo el Producto Nacional Bruto o el Interno Bruto, que es el caso nuestro, más el tema de exportaciones e importaciones, y nos daría la oferta total. Y esto es importante porque curiosamente el empleo que se derivaría de la inversión y que también estamos hablando que la expectativa en el sexenio, que me llama mucho la atención y creo que a todos nos debería de ver, que manejamos una política de largo plazo como un tema de política de gobierno y no una política de Estado. Es decir, un largo plazo de desarrollo sostenible o sustentable o como le queramos decir, debe ser más allá, debe articular una política de propósito que se mantenga en un tema de beneficio general, pero bueno, ya lo estaremos viendo porque también esto en nuestro sistema político somos muy dados a cada quien a poner posiciones diferentes. Entonces, si ahorita el efecto económico lo vamos a medir nada más con el tema de Estados Unidos, pues sí nos está generando una serie de incertidumbres, pero también hay que entender que tenemos con Estados Unidos dentro del derecho internacional público un área de libre comercio, un tratado que le conocemos como el TEMEC, y que también tendríamos que ver cuáles son las fracciones arancelarias que se están moviendo y cómo estamos respondiendo, pero también la otra, que es un tema que ahorita se está reacomodando. Yo creo que estos temas del desarrollo nacional de algunas economías y también la influencia que tienen en las regiones, nos llevaría también a pensar en cadenas productivas internas o el desarrollo hacia adentro.
tenemos un potencial, esto lo estamos viendo ahorita en materia de este programa que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, el plan, o el Plan México, cuando habla de reactivar el tema de economía más allá de lo que estamos señalando con aspectos de construcción de trenes o del tema, o el tema aeroespacial, es decir, un poco el tema tecnológico que tendríamos que ver, pero que curiosamente nos llevaría a varios momentos. Uno de los grandes temas económicos que pudiéramos ver es el crecimiento, pero como función de la inversión y en los agregados económicos, pues quisiéramos que la inversión fuera equivalente al 25% del Producto Interno Bruto. Y si vemos el tamaño de nuestro Producto Interno Bruto, cosa que todos manejamos, más o menos en 1.7, 1.8 billones de dólares, pues ojalá y eso se concretara, porque curiosamente eso sí me daría la oportunidad de crear los suficientes empleos, pero ahora vinculándolo con el tema del desarrollo tecnológico, que es un tema que está vinculado con el tema que me invitan a dar, tenemos como una dualidad. Hay que reconocer qué estructura productiva tenemos real y cuántas empresas se están, vamos a decir, es decir, subiendo al tren tecnológico, porque curiosamente el 99% son micro, pequeñas y medianas empresas y solamente el 1% es grande. Y entonces en ese tema, el tema tecnológico o la innovación, que es un requisito y que también dicho sea de paso, si lo vemos en materia de la ley de ingresos y algunos aspectos fiscales, hay una serie de estímulos para el tema de la inversión y de la capitalización en sectores estratégicos o en sectores fundamentales que este gobierno está considerando darle una orientación, pues pensaríamos que vamos a crecer, pero el gran tema es que el crecimiento va acompañado de inflación. Uno de los grandes retos, y es aquí el tema fundamental, que mientras que las economías no se estabilizan en cuanto incorporen la oferta de bienes y servicios, pues hay una presión de demanda derivada de la inversión misma y que tendríamos que preguntar que se produzca lo que se requiere. Dicho sea de paso también, se han estado dando facilidades y ya están contempladas en materia normativa a importaciones que se requieran para evitar una serie de cosas que no distorsionen precios, que hay que tener mucho cuidado. Y la otra, pues yo creo que uno de los temas que lo sigue siendo delicado, porque se está hablando también en materia del efecto económico, no nada más es los aspectos internacionales, también los domésticos, la tasa de interés tan alta que tenemos en materia de referencia, por ejemplo, nos está llevando a que queremos impulsar a las pymes. Tenemos que ver cómo vamos a trabajar un gasto de inversión que el mismo Estado está previendo en algunas actividades económicas, pero que eso nos va a llevar en algún momento a plantearnos temas de costo de capital y eso va a tener un tema de precios. Entonces hay que cuidar eso. Y la misma tasa de interés, pues ahorita tendríamos que ver si es momento por política monetaria y por los que manejan esto, que básicamente es Banco de México, ver si pudiéramos tener una alternativa de largo plazo para buscar que las tasas de interés no sean planas. Es decir, que no sean mínimas las diferencias entre ellas, sino que también sean mecanismos que contribuyan a un modelo de desarrollo distinto y una expectativa de largo plazo. Por otro lado, yo pensaría que el tema del empleo, que ahorita está en rangos más o menos, vamos a decir, aceptables. Acuérdense que hay que preguntarle al INEGI cómo estamos midiendo el empleo, porque también es toda una serie de cosas. Y por otro lado, el Plan México está planteando empleos permanentes y bien remunerados, con todas las condiciones. Entonces tengo que ver si voy a crear ese empleo bajo los nuevos esquemas o cómo estoy entendiendo cuánto empleo quiero tener, porque también ahorita hablamos del tema tecnológico que es necesario que nos incorporemos, sin duda, porque además México, si la queremos ver, como se dice, ser la economía 10 del mundo, pues tiene que avanzar más en un tema del desarrollo industrial, en un tema tecnológico, en el sector terciario, y también preguntarnos cómo lo vamos a hacer, con qué actores, quiénes son los empresarios que se van a subir,
cómo vamos a ver esto, independientemente de los sectores estratégicos que tienen estímulos muy altos, como el farmacéutico, los laboratorios, el tema siderúrgico, etcétera. Pero hay que buscarle un tema más bien de qué estamos haciendo, porque sin duda el efecto económico de la política doméstica y el de la política norteamericana, dadas las relaciones dentro del TTMEC y dentro del otro de las políticas que está adoptándose por el gobierno norteamericano, que es decisiones internas que están afectando a terceros y que nos llevan a un tema de reacomodos en las relaciones bilaterales en materia de política diplomática. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces yo pensaría, y en esta idea, que lo primero que tendríamos que ver y tratando de evaluar qué pudiéramos buscar, porque el riesgo es tener una inflación baja, la pregunta es, ¿cómo hacemos que no crezca la inflación? Pues tenemos que promover que se produzca lo que se consume con el salario que hay, es decir, que se produzcan los bienes que cubren el salario, es decir, lo que llamamos precios al bienes salario. Segundo, que la inversión que se haga, independientemente que se está promoviendo, que se reduzca la inversión concreta de más o menos de 2.5 a un año para que operen. Yo creo que hay que buscar qué está pasando en la figura administrativa operacional, porque esto nos está llevando a un tema de incertidumbre y de riesgo y de espacios de oportunidad. La otra que pensaríamos es pensar en que la inflación también la tenemos que ver en términos que se ahorita invitar a actores a que busquen una figura de productividad, ¿sí? Para que podamos tener estas ventajas de competitividad. La base de la competitividad es la productividad más una serie de cosas que ahí tenemos en todos estos elementos. Yo creo que el tema de la tasa de intereses no se va a mover por lo pronto porque es un mecanismo de atracción de inversión extranjera. Tiene, en este caso, poco financiera. Recuerden que México es uno de los países de gran interés también. Y por otro lado, pues lo que estamos buscando es un control en los agregados monetarios para evitar presiones inflacionarias, pero por otro lado me reduce el tema de crecimiento y de los préstamos que quisiéramos tener para las pymes. Y también está el debate que cómo voy a impulsar a esta dinámica económica para tratar de ver, ¿sí? Que de dónde voy a sacar recursos para apoyar por parte del Estado, ¿sí? Estos temas del desarrollo regional. ¿Sí? Son temas que tendríamos que estar buscando para ver eso. Entonces yo pensando en esto, ¿sí? Y en estos efectos económicos y tecnológicos, pues la tecnología de la 4.0 ya nos alcanzó. La pregunta es quiénes van a tenerla. Segundo, ¿cómo entendemos el tema de las estructuras de las empresas mexicanas, donde vamos a suponer que tengamos 7 millones de empresas, pero de esas 7 millones, el 99% son micro, pequeñas y medianas? Y también cómo vamos a motivar y cuál es la decisión de capitalizar estos estímulos fiscales en términos de invertir, reinversión o acumulación de capital para el crecimiento. Entonces, por un lado, tengo esta reorientación del mercado hacia el mercado interno en algunos renglones, aprovechar valor agregado, generar cadenas productivas, impulsar estos corredores industriales, parques industriales, regiones. Tenemos que pensar más allá, no de un tema político sexenal de gobierno, sino en un tema económico sostenido de largo plazo. Entonces yo pensaría ahorita en términos generales que esa sería mi primera participación y los dejo abierto para lo que sigue. Mi estimado Javier, muchas gracias. Mi querido Rafa, te agradezco mucho. Javier, también un gusto saludarlos. Rafa, Hola, ¿qué Eh, tal? oye, mi querido Rafa, dice que es tu primera intervención, nada más una pregunta. Esta posición de llegar a el aumento de salarios a 2.5 canastas básicas, ¿qué ujú. tan viable lo ves? Y bueno, digo, ya hablaste de la inflación y de la tasa de interés que va a ser todo un encrucigrama que nos estamos metiendo por la remesa. O sea, si faltaba un poquito de presión, las remesas
y la relación con China, que yo sé que siempre te ha sido un tema que te gusta, cómo ver esos mercados emergentes. Si quieres ahí con eso, le damos la participación a don Armando Melgoza. Yo comentaría de manera muy breve. El tema de los 2.5 salarios, eso sería ideal porque eleva el nivel de vida y la calidad de vida de la población, pero se tendría que producir lo que es la canasta básica y que muchos no lo ven como un área de oportunidad en la materia económica. Es decir, independientemente que tiene un beneficio de tasa cero en algunos casos y un chorro de cosas que tenemos, el tema no es ese renglón en particular, pero lo ideal sería llegar a que el poder adquisitivo llegue a eso. Pero los aumentos salariales tendríamos que ver, replantearlos, si los vamos a medir como seguimos viéndolo en materia de competitividad en términos del TEMEC, o si lo vamos a ver por productividad y por creación de empleo nuevo, hay que replantear o preguntarnos qué pasaría si se comienza a crear el empleo esperado y si no crece la oferta de bienes y servicios que produzcan los bienes de la canasta básica. Y el otro aspecto, yo creo que el tema es, nos colgamos demasiado de temas que a veces los vemos como anclas cuando pueden ser áreas de oportunidad. Yo ahí es donde pensaría que las relaciones con China, que pues todo mundo habla de China, pero ¿de qué China queremos hablar? ¿Del 2001 para acá, cuando entra al tema de la OMC, o estamos hablando de China, que fue el tema del offshoring, bajo el tema de las inversiones que se fueron todas para allá, pero que se acabó el modelo, porque además hay que revisar cuáles fueron los acuerdos de estos flujos de inversión que se fueron hacia China por las grandes empresas de los países industrializados. Y ojo, la otra, hay que entender que México tiene que buscar apuntalar el tema del consumo doméstico y reconocer y dignificar el trabajo nacional. Tenemos un problema de conducta del consumidor que no es tema ahorita, sino también es un tema más adelante entre sociología, psicología, antropología, temas, donde no dignificamos, no nos sentimos valioso nuestro trabajo y México es una de las economías. Ahorita estamos en los primeros 15 lugares, no somos el patito feo, hay que buscar cómo apuntalar y que se produzca el crecimiento y que sin duda, hoy hablamos más de crecimiento económico y desarrollo social, ya no se habla tanto del desarrollo económico, pero sigue siendo un tema la distribución del ingreso de la riqueza que tiene que estar también soportada por la oferta de bienes y servicios para este sector de la población que tiene una demanda agregada suficiente, es decir, ayuda al multiplicador del gasto, es decir, mueve economía. Entonces yo por ahí lo vería. Gracias, Rafa. Eh, p- pues muchísimas gracias, doctor Castelot. La verdad es que en unos minutos, pues ahora sí que dejó un planteamiento pues bastante complejo. Digo, y no solamente por la amplitud de los temas, sino también porque muchos de los temas que nos está hablando, pues pareciera que jalan en direcciones opuestas. Digo, nos habla de la necesidad del empleo, pero pues choca mucho con la cuestión del desarrollo tecnológico. Digo, hay que recordar que la tecnología generalmente pues va eliminando empleos, a veces crea otros, pero a un ritmo menor. También está toda esta cuestión del crecimiento y el desarrollo económico, como usted bien acaba de decir. Y por último, y aprovechando también una pregunta de César Villegas acerca de precisamente cuál es el impacto de los aumentos salariales en las pequeñas empresas, la cuestión también de que tenemos una economía mundial y mexicana también que crece y se desarrolla a distintas velocidades. Se habla de este apoyo a las empresas, pero que muchas de ellas en México pues no tienen los elementos para aprovechar estos apoyos. Digo, no voy a meter aquí el tema de las economías de escala y de los monopolios, que pues, y los oligopolios que realmente controlan buena parte de nuestra economía y precisamente del acaparamiento de la tecnología. Pero la cuestión es que sí queda esta pregunta válida, porque si el gobierno mexicano tiene estos buenos deseos, pero chocamos muchas veces con realidades mexicanas donde todavía no tenemos
una planta productiva que nos permita crecer esos niveles. Y por otro lado, muchas veces las reformas legales que se crean son reformas que tienen miras a las grandes empresas que no forman parte, pues, de la mayoría de México. Entonces, pues, digo, aprovechando esta pregunta que queda para que, pues, si gusta usted responderla en estos minutos, ¿qué pasa con estas empresas pequeñas que forman, pues, ahora sí que la columna vertebral de México y que, pues, tienen que enfrentarse a cambios salariales o a retos productivos para los cuales, pues, generalmente no están preparadas? Eh, Adelante, doctor. Bueno, gracias. Voy a ser muy breve. Mm. Yo creo que un tema de el tema de los aumentos salariales, vamos a llamar así, recordemos que es un costo, como costo se traslada al precio. Esa sería la primera. Si quiero tratar de compensar el tema del aumento y en el precio, lo que debo de promover es la productividad media. Tengo un tema que ya es inherente a la estructura de las empresas, a la cultura empresarial y a la correlación entre combinación de factores entre tecnología o capital y trabajo. Los salarios, curiosamente, suben porque también lo que hemos visto en nuestra realidad en los últimos 20 años, que a lo mejor no lo queremos dimensionar, es un México cada vez más industrial, también más vinculado al sector terciario de la economía. No es un sector ya de menos valor, pero aún así lo que hay que buscar es compensar esta curva de productividad con un tema de poder adquisitivo, porque curiosamente vamos a tener siempre esta carrera precios-salarios. Lo que hay que buscar es cómo mantener el poder adquisitivo si nos interesa el tema del bienestar general de la población, porque si no nos interesa y nada más lo queremos ver en materia de utilidad, entonces tenemos un tema de dualidades en propósitos entre actores que buscamos construir un proyecto país. Ese es un tema que hay que sentarnos a debatir. Es decir, hay más preguntas. Y la otra parte en materia de las MIPIMES, que ya ahora todo el mundo ya no habla de pymes, sino de MIPIMES, es decir, esto es un tema que lo incorporamos desde el 2002 un poquito y luego le dimos expansión. Creo yo que el gran tema es que necesitamos que la empresa entienda su función económica de reinversión y crecimiento, pero eso va vinculado a la cultura empresarial, al contexto país y al tema de ya no pensar en que es autoempleo o que es para el consumo la función de la actividad, sino para el tema de crecimiento económico, porque yo desde el punto de vista desde los trabajadores que también cada vez me andan pidiendo mayor índice de escolaridad o el plan plantea lo mismo y también de impulsar la educación dual que ya lo habíamos tenido desde el CONALEP. Entonces, me inquietan muchas cosas como esos discursos entre que lo anterior era malo y que esto es lo bueno, pues al final estamos nada más dándole una revisada. Yo creo que la memoria hay que volverla a usar, pero el tema es cómo la pyme va a jugar un papel. Y yo creo que la pyme no está entendiendo que tiene espacios en los cuales puede moverse y no es esperar que otro le quite el espacio, es decir, es cómo crear esta oportunidad que conoce el mercado, que tiene experiencia, que tiene X, pero que no quiere invertir porque tiene un tema de crecimiento inmediato. Piensa en la rentabilidad de corto plazo y las grandes empresas y las medianas grandes lo piensan a largo plazo. Yo creo que hay un debate, hay que verlo. Yo creo que hay que sentarnos no nomás en materia normativa, sino también de cultura empresarial, de educarnos, de entender también al trabajador, cómo elevar la productividad, porque además pide aumento salarial, pero sigue haciendo lo mismo. Es decir, entonces me sale más caro, tengo un problema que hay que revisar. Hay que preguntarnos cómo estamos haciendo este país en un proyecto nación. Hasta ahí yo lo dejaría, Javier. Muchas gracias. Excelente, doctor. La verdad es que este tema nos daría para mucho tiempo más porque pues estamos hablando básicamente pues de la tendencia que queremos en México con la tendencia que nos dejan otros países, con la tendencia que buscan los diversos actores
que muchas veces otra vez tenemos pues velocidades e intereses encontrados. Y pues digo, la verdad es que solo el futuro dirá qué nos depara. La verdad es que la situación ahorita es bastante interesante y no sabemos cómo va a acabar. Digo, la verdad es que, doctor, ahora sí que me recuerda bastante a don John Maynard Keynes, hablando acerca de precisamente toda esta cuestión pues, los agregados económicos, toda esta cuestión precisamente del efecto multiplicador de los salarios. Pues esperemos que pues no se olviden esos clásicos, sobre todo porque a veces ahí están las soluciones para los retos del futuro. Aprovecho la oportunidad, además de para darle las gracias por su valiosísima participación, para presentar a nuestro moderador de hoy, moderador de lujo. Tenemos al doctor Rafael Lima. Nada más déjenme un momentito, por favor. Por aquí yo lo tenía. Ay, a ver. Bueno. Él va a ser nuestro moderador para el tema de hoy sobre Pulso de México. Pues ahora sí que le dejo el uso de la voz para presentar al siguiente expositor, doctor Lima. Sí, mi querido Javier, tú tienes el currículum por ahí, es que yo no los tengo ahorita a la mano. Si lo tienes, ¿me ayudarías? Sí, claro. Veamos. Si más no me equivoco, seguiría el contador público con especialidad en Derecho Penal Fiscal y maestro en Administración Financiera, doctor en Ciencias de lo Fiscal, Jorge Alberto Zúñiga Malvarez. Eh, Él pues trabaja, bueno, en el sector público, concretamente en la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública. Además de que también ha prestado sus servicios en el sector privado dentro de diversos grupos empresariales y actualmente es socio fundador de la firma Zúñiga Guzmán, Contadores Públicos y Asociados, Sociedad Civil, ocupando la dirección del área forense. Em, También es egresado de primera generación de peritos profesionales en contabilidad por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. En esta materia se ha especializado en la elaboración de dictámenes forenses en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, delitos fiscales y financieros, enriquecimiento ilícito, peculado o desvío de recursos públicos, administración fraudulenta, entre otros. Se ha desempeñado además como expositor en los temas de su especialidad, bastante amplia, en instituciones públicas y privadas de México y el extranjero. Le dejamos el uso de la voz, doctor Zúñiga. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Rafa. Un placer escuchar a mi maestro, el doctor Rafael Castelot. Parece que apenas hace unos días que tuve el privilegio de tenerlo como mi mentor en las aulas del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Mi maestro, pues cada vez más admirable y cada vez disfruto más el escuchar su conocimiento. Felicidades por la exposición. Gracias, Rafa, también por la exposición, Javier, por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta mesa. Dentro del Pulso de México 2025, de esta transformación y oportunidades en el ecosistema global de nuestro país, pues imposible no remitirnos a este gobierno que recién inicia. En donde tenemos un Plan Nacional de Desarrollo y tenemos de lado como una herramienta estructural para llevar a cabo los objetivos de dicho plan, el llamado Plan México. Y sí, en efecto, como lo mencionó Javier, a partir de la exposición del maestro encontramos temas de repente que parecieran contradictorios. Y sí, también totalmente de acuerdo, como que no tenemos mucha memoria, porque si vemos el Plan Nacional de Desarrollo, si vemos este Plan México, pues en realidad
no encontramos muchas cosas novedosas. Estamos regresando a reutilizar estrategias que ya se han ocupado en el pasado, que no han o no se han llevado a cabo debidamente. Nos decía en aquellos años el doctor Castelot, México es el país más diagnosticado que hay en el mundo. Y sí, en efecto, no necesitamos diagnosticar más a nuestro México. Y por lo que vemos ahora en estas nuevas estrategias, tampoco necesitamos descubrir el hilo negro para implementar o para poner en marcha nuevos planes. Creo que lo que hace falta es hacerlo con eficiencia y con eficacia. ¿Y qué necesitamos para eso? También otra de las cosas que acaba de abordar el doctor Castelo, no nada más es tecnología y quién tenga acceso a dicha tecnología. Tenemos el tema del factor humano. Tenemos la parte de si verdaderamente tenemos esa capacitación, porque dicho sea de paso, pues México es uno de los países donde más horas se pasan en los centros de trabajo, sean industriales, sean oficinas, de la naturaleza que quieran. Pero no necesariamente el tiempo se traduce en productividad. Y creo que esa productividad es parte de lo que tiene sumido a México en un gran problema. Productividad que por otro lado, pues poco interés se estimula en el momento en el que los programas sociales se reparten de manera indiscriminada, sin mayor estudio, sin mayor evaluación a los mexicanos en general, sí porque son adultos mayores, sí porque son estudiantes de escuelas públicas, sí porque son madres solteras, en fin, una serie de situaciones que estamos viendo le están metiendo también el pie al desarrollo económico de nuestro país. ¿Y por qué afirmo esa situación? Pues porque una vez que las familias reciben cantidades que aunque sean mínimas, para sufragar sus necesidades básicas, pues poco interés les queda para poder o para querer incorporarse a la vida productiva. Y ese desinterés de incorporarse a la vida productiva sí o sí se refleja también en el desarrollo de nuestro país. Sí, ciertamente los resultados de la reciente administración se ven espectaculares, particularmente en los números que nos reportan de combate a la pobreza, de haber sacado de entre la extrema pobreza y pobreza 9.5 millones de mexicanos es un logro que no deberíamos de regatear, pero se saca de la pobreza porque tienen mejores oportunidades de trabajo, se les saca de la pobreza porque tienen mejores servicios públicos que les dé un acceso a un mejor sistema de salud pública, a un mejor sistema de educación, a un mejor sistema o a una mejor seguridad pública, o se les saca de la pobreza a base de regalarles dinero. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta situación de que hay esa posibilidad de nuestro país de hacer o de darle a la gente este tipo de apoyos? Dentro de ese pulso de México encontramos como ese detonante o esa forma que pretende la actual administración federal de hacer que México detone el Plan México. ¿Qué veo de positivo? ¿Qué me agrada en ese Plan México? Bueno, en primer lugar, que incorporan de una manera muy activa al sector empresarial. Y en el tema que me tocó, que es ver un poco la parte de la implicación regulatoria y fiscal, me agrada también el ver que, contrario a esos programas sociales, están planteando que esa bolsa de 30,000 millones de pesos que hay para otorgarse vía estímulos fiscales entre 2025 y 2030 se va a entregar a las empresas que les ha calificado como positivo su programa, su proyecto. Tal como debería de ser con todos los estímulos, subsidios o beneficios que se reparten entre la población. Lo primero es, necesitaría yo hacer una evaluación comenzando de, ¿lo necesita o no lo necesita? ¿Y cuál es la mejor manera de apoyar a esa población? Bueno, al parecer, por lo menos en el papel,
tienen la intención de sí hacerlo con las empresas a las que van a apoyar con estos recursos. Se hace la publicación del Plan México, se pone un programa, un calendario que en estricto sentido ya está agotado con esos primeros pasos. Se generan algunos centros o focos de relocalización para las empresas. Digo, tampoco nada nuevo. No están más que retomando el plan que frenaron de Peña Nieto de tener también este mismo esquema de geolocalización dirigida de ciertas actividades productivas en ciertas zonas económicas, como se le llamaba en aquel momento. Bueno, se está retomando ahora. Se tienen también algunas metas muy específicas y algunas áreas muy específicas que me parece van a ser factores determinantes a la hora de evaluar. Comentaba el canciller de Economía, el ministro de Economía, secretario de Economía, como se llama en nuestro país, Marcelo Ebrard, que para finalizar abril ya había cerca de 2,000 proyectos inscritos, proyectos que se tienen que estudiar, que se tienen que analizar y que me parece pues tendrían que ir en consonancia con estos objetivos del Plan México, que es un plan, aunque no se le quiera ver de esa manera, porque se anunció apenas 2 o 3 semanas antes de que llegara a la presidencia Donald Trump, pero es un plan reactivo y es un plan reactivo a situaciones que él estuvo exponiendo desde que era presidente electo y estaba esperando ansiosamente ya tomar el cargo de su país. ¿Qué se ha publicado? Lo que se ha hecho toda la vida, estímulos fiscales. Estímulos fiscales que tienen que ver con la deducción inmediata. Entonces, esa deducción inmediata que tiene como característica, bueno, que siempre y cuando sean proyectos que se lleven a cabo en estos centros de relocalización que se van a llevar a cabo, tendrán un tratamiento conforme a las tasas de depreciación y o amortización, según sea el caso, previstas en la ley del impuesto sobre la renta. En algunos casos, habrá que hacer estudios definitivamente en materia financiera porque, por ejemplo, pensar en mudarse a uno de estos centros de relocalización, pues sí o sí implica una erogación en gastos de instalación, sea que vayan a construir, sea que vayan a rentar, trasladar, volver a instalar maquinaria, equipo, etcétera, trae esa necesidad. ¿Qué les están permitiendo deducir una tasa de alrededor del 56% como deducción inmediata? Es decir, se va a perder el otro 46% que a lo mejor pudiera no ser tan significativo, tan atractivo, porque la erogación la van a tener que realizar en inversiones que no les van a retribuir un retorno tan inmediato. ¿Cuál pudiera ser un buen incentivo? Y depende de las aclaraciones que hagan, ¿verdad? Porque en el decreto de estímulos fiscales que se publicó, hablan, por ejemplo, de una deducción mayor hasta un 80-85%, si mal no recuerdo, en la parte de vehículos. Pero el decreto habla, sí, de esa deducción y de que los bienes deberán de mantenerse en operación cuando menos el ejercicio siguiente, aquel al que se haga la deducción, pero no habla si va a haber esa misma limitante de que los vehículos serán deducibles hasta cierto monto. Por ejemplo, los 250,000 pesos para vehículos eléctricos, que sabemos que no hay vehículos de ese valor. Si se mantiene, por ejemplo, esa limitante, pues este estímulo se va a volver también poco atractivo, poco llamativo, porque para tener acceso a deducir el 80% de 250,000 pesos, van a tener que invertir seguramente por lo menos 500,000. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Hay cosas que no se han estado analizando debidamente. Si se aclara y se dice
te voy a permitir como deducción inmediata el que puedas tú recuperar la totalidad de la erogación que hagas en el vehículo. Bueno, estaremos hablando entonces de algo muy interesante. Aquí para los contadores, tema importante, adicional a lo que siempre hacemos en la contabilidad, hay que llevar un registro paralelo de estas deducciones. ¿Por qué? Porque si bien se va a permitir hacer esa deducción inmediata en el ejercicio donde se haga la inversión, a la hora de determinar los pagos provisionales del ejercicio siguiente, habrá que disminuir el efecto de esa deducción inmediata para no alterar la recaudación que debería provenir de dichos contribuyentes en el año siguiente al que se aplique esta deducción. La otra parte de estímulos también muy importante y que creo que aquí podría sí ser más útil que lo que ha manejado el gobierno desde su propio esfuerzo y tiene que ver con esa formación dual de la que ya nos hablaba también el doctor Castelot hace unos minutos. Se va a permitir, además del gasto propio en la capacitación, ojo, en aquellas personas que estén inscritas en el Seguro Social, se va a permitir una deducción adicional de un 25%, también con ciertas reglas. ¿Cuáles son? Pues que si la empresa tuvo pérdida, adiós ese 25% adicional, no hay de dónde obtenerlo y no es acumulable para aumentar esa pérdida que pueda ser disminuible de ejercicios siguientes. Eh, que tiene que ser una capacitación en este personal y también las erogaciones que se hagan en aquella capacitación que vaya destinada, ellos le llaman a gastos de innovación. Tiene que ver con la creación de nuevas formas de trabajo o de nuevas herramientas de trabajo que sean susceptibles de un registro, de una marca o de una patente, para lo cual también se están esperando las adecuaciones en las leyes de propiedad intelectual, propiedad industrial correspondientes, a efecto de que se vean favorecidas efectivamente o facilitadas estas tareas de registro de marcas, de patentes, etcétera, que puedan implicar también un beneficio para nuestro país en la competitividad a nivel global. En materia fiscal, en materia contable, es lo rescatable, es lo que tenemos hasta este momento en este Plan México que tiene como propósito subir a esta competencia global a nuestro país. Pues ahora sí que hasta aquí mi intervención. Ok, yo creo que ahorita lo dejaríamos aquí, mi querido Jorge, y le damos entrada al maestro Armando Melgoza para después ya hacer toda una recapitulación, si les parece. Entonces, mi querido Javier, ¿también me ayudarías con el currículum del maestro Armando Melgoza? Sí, claro, doctor. Bueno, tenemos a Armando Melgoza Rivera. eh, a ver, por aquí anda, me parece. Socio fundador y director del despacho MFB, Asesores Corporativos, Sociedad Civil, titular del área de Comercio Exterior y Derecho Aduanero. Cuenta con la maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Tiene además licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México en el Campus Atizapán, graduado con mención honorífica. Tiene diplomados en Teoría Tributaria e Impuestos, Impuestos Directos, Impuestos Indirectos y del Comercio Exterior de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Tiene más de 15 años de experiencia en Derecho Aduanero y Derecho del Comercio Exterior, autor del libro Procedimientos Aduaneros, ponente en diversos foros dentro de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el Instituto Fiscal Empresarial, Sociedad Civil, la Universidad del Valle de México, la Universidad Simón Bolívar, el Colegio de Contadores de Tlaxcala, entre otras instituciones. Es ponente invitado del primer encuentro de especialistas aduaneros. eh, eh, Colabora con artículos para la revista Estrategia Aduanera, más de 20 artículos. Es reconocido por la revista Estrategia Aduanera como uno de los principales asesores de comercio exterior de la República Mexicana. Eh, bueno, es socio fundador de Viar de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Servicios de comercio exterior. Y pues bueno, asesor en el área de comercio exterior de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
cuenta con diversos estudios y colaboraciones y pues la verdad es que no lo entretengo más. Tiene un currículum bastante extenso y pues nos da gusto tenerlo hoy aquí, doctor. Así que lo dejamos Muchas empezar. gracias, Javier. No les prendo la cámara porque voy todavía rumbo al aeropuerto. Tengo una complicación técnica, la logística, pero bueno, espero que me escuchen bien. Sí, adelante, mi querido Armando, adelante. Bueno, en el lado de comercio exterior, hace rato Javier comentaba bien, ¿no? Las expectativas que tenemos, los buenos deseos. Y en materia de comercio exterior, pues, por un lado tenemos buenos deseos de que México sea, hablando del gobierno federal, ¿no? El Plan México, que sea un punto donde confluyan el comercio, donde el nearshoring se atrape y las empresas lleguen, pero realmente vemos que esto no está soportado, no hay un análisis en la mayor parte de los temas de comercio exterior. ¿Dónde vemos esto? Bueno, pues en contradicciones y faltas de análisis en una gran cantidad de disposiciones legales que se han estado publicando. Al día de hoy tenemos un tema de que ya viene la revisión del TEMEC, ¿no? Por el tema del presidente de Estados Unidos que busca esta renegociación a sus propios intereses, y ante una situación de ese nivel, pues entenderíamos que como la mayor parte de los países del mundo, pues están apoyando a sus connacionales, a sus empresas para, ante la afectación que pueden estar sufriendo, pues no se resienta en los empleos, en los precios y en la competitividad. Sin embargo, y de forma curiosa, en el lado de México vemos que a las exportaciones, y esto pasó hace una semana, pues cuando antes no se pedían avisos automáticos de exportación, el gobierno mexicano dijo, ¿qué crees? A partir de ahora, lo que vayas a exportar, también me lo tienes que pasar por un proceso. Un proceso que hoy se publica, mañana entra en vigor, pero los formatos todavía no están publicados. Entonces, pues no va a haber respuesta para que puedas exportar. Y entonces decimos, oye, a ver, espérame, si hay un convenio internacional que se llama el Acuerdo de Facilitación al Comercio, que tal cual su nombre lo dice, no tengo que interpretarles nada, y del cual México es parte, es el facilitar el comercio, es quitar regulaciones, los procedimientos, hacerlos más asequibles, sencillos. Y en México no hacemos eso, sino que le ponemos más requisitos a las exportaciones, que se están viendo resentidas por un país que si bien es nuestro aliado en muchas cosas, las reglas están cambiando el día de hoy y lo complicamos más todavía. Y entonces dices, ¿cuál es la idea? No, yo creo que en este plan México donde decimos, ok, vamos a traer más inversión, ¿no? Perfecto, o sea, el establecer que queremos traer más inversión es algo que obviamente se busca. Yo en mi lado puedo decirles que las empresas del mundo están interesantísimas en venir a México, pero realmente después de que vienen analizan, muchas terminan desistiendo de su operación y prefieren regresarse o ver otros mercados hacia abajo de nosotros, porque no les estamos ofreciendo certeza. Quitemos la parte de la reforma al Poder Judicial, quitemos temas igual que pueden ser más políticos. Concentrándonos solamente en lo que es tangible, no hay una certeza. ¿Por qué? Porque a la par donde la autoridad nos dice, ven, tráete una maquiladora, tráete este nearshoring, que la idea del nearshoring es traerse una fábrica que es donde estaba en otra parte, en específico, o la idea general es en China, móntala en México y empecemos a hacer maquila, empecemos a exportar, pero en el lado de economía la respuesta es, no quiero dar IMEX al día de hoy. Oye, necesito ahora un tema de certificaciones. Hijo, las empresas que de certificaciones no te las estoy dando ahorita. Oye, en materias sensibles, híjole, no las estoy tocando porque hay muchos fraudes. Oye, en el tema de celeridad en los procesos, híjole, no, fórmate. Entonces decimos, ok, ya no entendí. Por un lado, hay un plan, pero un plan que no se materializa con ideas claras, concretas de hacia dónde vamos. Algo que creo que sería muy importante es, y creo que cuando platiqué con Rafael de estos temas, era el sustitución de importaciones, y yo creo que el concepto es idóneo a lo que está pasando. Este esquema de hace más de 40 años, ¿no? Que vivió por bastantes décadas en México y que era prácticamente él, no queremos importaciones, vamos a ser un país autosuficiente, lo mismo que Estados Unidos es lo que está planteando,
pero ok, nada más que para buscar un camino de sustitución de importaciones, lo mismo que le va a pasar a Estados Unidos, necesitamos previamente tener una infraestructura. Tenemos que tener empresas que fabriquen esos insumos que yo necesito y que aparte hay que hacer un análisis de decir, oye, ¿y voy a poder conseguir ser autosuficiente? Porque muchos materiales y materias primas no los tiene México. Forzosamente tiene que tenerlos de algún lugar. Y si eso pasa, entonces, ¿hasta dónde voy a permitir que esos bienes intervengan en mis procesos? Nosotros cuando hablamos con las autoridades, en específico las autoridades tributarias, no les gusta que al final del día tu proceso de maquila no intervenga materia prima nacional. Y dices, bueno, pero pues es que al final del día tengo 500,000 empleados, pero al final del día la materia prima y los procesos los traigo de otro lado. No los tienes tú, no los estás generando tú y no estoy viendo que busques generarlos. Entonces es una contradicción bastante interesante que yo creo que también sería importante que el gobierno nos dijera, oye, mi modelo va a ser llegar a este punto de sustitución de importaciones. Ok, perfecto. Busquemos en qué tiempo, qué plazos, cuál va a ser la idea para empezar a trabajar. Porque no es justo que los empresarios, sean nacionales o extranjeros, tengan poco o mucho dinero, porque muchas veces la justificación de la autoridad es que como tiene mucho, como es una empresa transnacional, puede perder y pues no. Al final del día lo correcto es que hay una claridad para saber hacia dónde voy. Porque a la par hay muchos programas que se dejan de ver. Programas, por decir algo, ahorita hablaba del IMEX. Vamos a hablar, el IMEX no nos gusta, hablando del gobierno federal, porque todo lo traes del extranjero, solo dejas un pequeño pedazo por la mano de obra que se utiliza en México, mucha ganancia para el extranjero, como ellos lo ven, y no se queda gran cosa en México. Perfecto. Oye, hay un programa que se llama PROSEC, programa sectorial que lo que busca es incentivar y hacer crecer a la industria mexicana, ¿no? Que no tiene que ver con la exportación necesariamente, te doy aranceles preferenciales. Y nos volteamos y de un número de más o menos 5,000 fracciones arancelarias que estaban dentro del PROSEC hace 10 años, hoy más o menos son 2,000, decreció. Y cuando vamos con la autoridad pidiendo, incrementame el número de fracciones que al día de hoy se relacionen con bienes que no se fabrican en México y que con eso me va a permitir producir un producto 100% hecho en México, ¿no? Aunque tenga un insumo extranjero, no está viendo esa apertura. Y de hecho la autoridad, nosotros sí hemos tenido el acercamiento con las autoridades, nos han dicho adelante, pero la apertura no sabemos al día de hoy qué tanto va a avanzar en todos los bienes, porque al final del día ellos mismos no tienen todas las estructuras y el conocimiento necesario para poder canalizar y subir estos puntos, porque otra vez se juega mucho el tema de, no, tú eres un mal mexicano porque estás importando. Y entonces este tema el día de hoy nos deja bastante en aprietos de decir, oye, pero si al final del día genero empleos, si es malo generar esos empleos, ok, entonces dime por dónde lo estoy viendo. En el tema de certificaciones, que es esta parte de tener el beneficio de no pagar el IVA al momento de la importación con este tema de empresas, pues también la autoridad está buscando castigar de formas extensivas en las interpretaciones de las normas, donde también nos deja fuera de contexto. De hecho, en muchos procedimientos en el tema de certificación los están vinculando con el famoso tema del 69B, donde así haya comprado un chicle y esa tiendita de la esquina para hacer el 69B es suficiente para que me cancelen la certificación. Y es donde te volteas con la autoridad y le dices, oye, a ver, espérame, soy una empresa que tiene 1,000 empleos, que tengo un IVA promedio mensual de 50 millones de pesos, y porque alguien compró, y así es un caso real, 200,000 pesos de un proveedor que terminó apareciendo en el 69 y que te los pago mañana mismo. Es más, no solo los impuestos, te pago los 200,000 pesos de esa factura, me dices que me vas a cancelar mi certificación con todas las implicaciones que conlleva esto en la operatividad. Entonces son temas donde el gobierno necesita, digo, y no es un tema de esta administración, ya lo vivimos en la pasada, donde prácticamente cada grupo busca sus intereses, busca sus números, no hay una comunicación y el empresario es el que se está quedando en el medio. Economía busca sus números y que hay que recordar que la economía de hace 25 años, que era la buena del gobierno federal, porque a todo decía que sí, hasta que después que lo regañaron hace unos
20 años y le dijeron, no, no, tú tendrías que ser malo y que no supo cómo comportarse y como que es malo, pero te recibe, pero te escucha, pero no hace, a diferencia de un SAT, que siempre lo hemos conocido como es, ¿no? Nunca nos ha engañado, siempre nos ha tratado con la misma moneda. Entonces, ok, ya sé con quién trato. Entonces, esa parte de saber qué queremos, creo, o así lo quiero ver y lo quiero pensar, que lo que necesita el gobierno es seguir creando más empleos, que busca desarrollar más, pero sin estos temas tan básicos de vincular las diferentes autoridades y los estudios necesarios para saber si hay una afectación y cómo es esa afectación y dónde se puede beneficiar, la verdad va a ser muy difícil que se consiga. En una renegociación que viene con el TEMEC, si no llegamos con información súper soportada y sabemos que sí, que no, para cerrarle la puerta al presidente de Estados Unidos, pues prácticamente nos van a comer, porque si también nos decimos a todo que no, un problema, y si decimos todo que sí, un problema. Y entonces el empresario es el que va a decir, bueno, ¿y qué hago? Aquel empresario que prácticamente tiene la empresa en México y que es el único proveedor y que tiene las únicas patentes y que ahora sí que tenga ciertos elementos que no tiene una competencia, es el único que va a librarlo. Los demás prácticamente se van a ver sujetos a una situación bastante complicada y que hay que recordar algo bien interesante. En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos les ha vendido que van a hacer que las empresas del mundo cierren para que se reposicionen en Estados Unidos. Y la gente de Estados Unidos cree que eso les va a conllevar una creación de empleos similar al número de empleos que se cerraron en otras partes del mundo. No les han explicado que, como ya dijo por ahí, creo que Rafael, pues se van a venir con máquinas. Y entonces lo que allá hacían 10 personas, aquí se va a venir una máquina. Y esa máquina, pues no va a necesitar contratar absolutamente nadie más que esa máquina. Entonces es un tema bastante interesante donde México realmente necesita gente capacitada, necesitan, y otra vez, vamos a pensar que no tengan los conocimientos. No es el primer gobierno que funcione así. Por décadas los gobiernos ha llegado gente que igual no venía con los conocimientos de la materia, el área que era necesaria, pero se allegan del experto, se allegan del que estudia, se allegan del que les puede aportar información valiosa, no por ideologías políticas, sino con información con la que pueden debatir o negociar, ¿no? Entonces, bueno, sería lo que podría aportar en esta parte en comercio exterior, que bueno, que es tan amplio y que en nuestra materia prácticamente cada semana estamos viviendo un tema distinto, que no los abrumaría con eso porque muchos te aparecen de broma, pero bueno, y entre todos aquí estamos tratando de cazar cuál es la que pasó el día de hoy y para ver si entre todos encontramos una solución o el conocido que nos ayude a informar lo que está pasando y se pueda resolver de la mejor manera para no solo el empresario directo, sino pues para todos los que estén involucrados. Muchísimas gracias, hermano. Tío Javier, ¿cómo andamos de tiempos para poder ver cómo es la siguiente participación? Yo creo que vamos bien, aunque bueno, ahorita pues nuestros panelistas pues ya hicieron su primer, bueno, su planteamiento. Digo, me parece bastante interesante todas las participaciones que hemos tenido y la verdad es que cada uno desde su enfoque ha abordado un tema muy importante que yo creo que es la tónica de esta primera parte de la charla en cuanto a que no tenemos realmente un verdadero análisis a profundidad de qué queremos hacer, cómo llegar a ese punto, porque por ejemplo, lo que nos decía el doctor Zúñiga, a partir de la reducción de la pobreza, podríamos hablar de una reducción de la pobreza nominal. Ahora sí que podemos manifestar estadísticas muy halagüeñas en el sentido de que, mira, ya hay menos pobres. Sí, pero ¿cómo lo estás consiguiendo? Y si ese modelo es sostenible a largo plazo, que yo lo dudo bastante. Sobre todo otra vez, porque estamos en una coyuntura que pues va a traer cambios importantes, como quiera que sea. Digo, quizás estemos, no quiero ser fatalista, pero quizás estemos viendo la bajada de Estados Unidos como potencia hegemónica. Estamos viendo otros factores, quizás la jugada de Trump no le salga nada bien porque pues una internalización de los mercados pues nos va a traer muchos problemas. Digo, y por otro lado, la participación del doctor Melgoza
relacionada con el comercio exterior también toca un punto muy importante. Digo, en los últimos 40 años hemos estado basados en el comercio exterior, ese ha sido el motor económico del mundo. Y realmente hoy estamos viendo una tendencia que busca, pues no acabar con el comercio quizás, pero sí ralentizarlo. Digo, algunos de los temas que estaba exponiendo eran más así como del mercantilismo del siglo XVII y queremos, pareciera, todavía esos fantasmas del mercantilismo nos están alcanzando y están hablando del imaginario actual. Y la verdad es que el gobierno mexicano no nos está ayudando, porque otra vez tenemos una falta de, o sea, que creemos saber hacia dónde vamos, pero no cómo llegar allí y peor aún, cuáles son las consecuencias. Digo, de hecho, aquí nada más voy a dejar el planteamiento porque pues digo, aquí son temas muy sabrosos y de los cuales me gusta hablar y tengo poca oportunidad para ello. Pero tenemos, por ejemplo, toda un área nueva de economía que habla de la economía de la conducta y de ver cómo reacciona la gente real a los problemas económicos reales y cómo no funciona la economía, porque pues, no podemos tender a modelos clásicos en los cuales, pues, mira, si hago A, va a pasar B. No. Y la verdad es que eso no está pasando y no va a pasar. Y si no vemos la reacción al crear una ley, al imponer, pues, cuestiones, ahora sí que estímulos fiscales o imponer cuotas arancelarias o no arancelarias, pues la cuestión es que la gente reacciona. Y si no tenemos en cuenta y prevemos cómo va a reaccionar la gente, pues nuestros mejores y más profundos deseos, pues sencillamente van a fracasar. Pero pues digamos que dejaría esta síntesis de esta participación pues cedo el uso de la voz. Como se dieron cuenta, tenemos un siguiente ponente, Miguel Javier. Muchísimas gracias por tu participación. Sé que te gusta el tema y se me hace, y bueno, y obviamente este grupo de compañeros que hoy nos acompañan en la mesa, todos son bondadosos en sus conocimientos. Miren, mi posicionamiento es que este Plan México es un documento base, fue como en algún momento tener un poquito de certeza o una intencionalidad a nivel gobierno que fuera como un punto de partida para poder de ahí llevar a una serie de acciones a seguir. El problema, como bien lo dicen, es que en el papel creo que es un documento, vamos a decir, académicamente bien vinculado, bien relacionado, académicamente. Lo ves, te hace sentido, te hace lógica y dices, oye, pues sí, es lo que necesitaría México. Pero como todos lo han dicho, en los hechos se ve lejos, es inalcanzable y con pocas acciones reales de gobierno. En realidad, por ejemplo, en el tema de la sustitución de importaciones, sí se está promoviendo lo hecho en México, sí se está buscando empresas, crear un padrón de empresas, pero realmente pues llevamos medio año y no se ha podido concluir. Y obviamente muchísimas empresas pymes, que son las que tendrían que ser alentadas, pues están un poquito como en su nicho y como que esperando que el gobierno haga una acción. Y a Marcelo lo vemos más preocupado por ahorita los aranceles y lo vemos más preocupado ahorita por los impuestos a las remesas que realmente por llevar una línea hacia dónde iría la industria nacional. Yo he visto que plan, eh, plan maestro, pues es un poquito el llamado de México al nearshoring. Y para López Obrador, si ustedes se acuerdan, el nearshoring son los polos de desarrollo. Que como bien dijo Jorge, pues esto era lo que en el gobierno de Peña Nieto ya se haya visto como las zonas económicas, las zonas económicas especiales, si no mal recuerdo. Entonces, realmente no hemos salido y no seguimos teniendo dirección. Hay apagones, ustedes pueden ver lo que ha sucedido en el sureste mexicano, cómo hemos tenido apagones y obviamente no puede haber una industria sin energía, sin energía eléctrica, sin estructura de comunicación, sin estructura. En la Ciudad de México simplemente, señores, ¿cuántos baches hay? Realmente se supone que a estas alturas, Clara Burgada nos dijo que ya no iba a haber ningún bache y se iba a ampliar. Entonces, lo que vemos es sí un buen documento desde mi punto de vista, pero que le falta, sería el equivalente para mí de un objetivo, de un plan a la meta. Nos faltan esas líneas a seguir
pero daría pie a un segundo comentario de todos los participantes, empezando por Rafa, si nos ayudas. Ingeniero Rafa Castelot, si nos escuchas. Se cortó. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, no, le decía a Rafa que si nos da un posicionamiento, pero si tú estás aquí a la mano, Armando, ¿cuál sería tu comentario sobre el documento? ¿Es alcanzable? ¿Fue un tema de referencia? Digo, ya abundaste, pero como un comentario, vamos a decir, final para la audiencia. Pues yo creo que, así como lo acabas de decir, es un documento de buenas intenciones, que eso pues necesita aterrizarse con elementos más tangibles. Si bien es cierto, hay algunos decretos, ¿no? Del tema de la región fronteriza, estos temas que han salido para apoyar a las empresas que se posicionen en los polos de desarrollo. Aún así faltan elementos, porque otra vez, de nada sirve un programa de polo de desarrollo donde una empresa dice, ¿sabes qué? No me voy a ir a Oaxaca si no tengo una claridad de la carretera, de la seguridad. Y entonces, padrísimo, ok, no voy a pagar impuestos, ¿no? Que ni siquiera ese es el proyecto, ¿no? Pero bueno, me vas a reducir. Va. Y después van a secuestrar a mi equipo, al chofer, a la carga, que eso es uno de los temas del nearshoring, que desde el gobierno anterior no se le ha entendido. Y de hecho el nearshoring se ha abusado del concepto en cámaras, en gobierno, porque el nearshoring prácticamente yo podría decir que ya se fue. Pasó y se fue. Aunque lo sigan diciendo que ahí viene, ya se fue, ya se fue. Era un tema que faltó infraestructura en carreteras, que no tenemos, en seguridad, y que esto brindara a un tema bien sencillo hasta para el tema de la logística, transportes. En México, toda la República Mexicana tiene el parque vehicular que el estado de Texas en Estados Unidos. O sea, toda la República Mexicana, es más, no le llega al parque vehicular de tractores del estado de Texas. ¿Y esto por qué pasa? Porque los transportistas no quieren comprar más camiones, los choferes no quieren trabajar, se sienten inseguros, y entonces pues hay un déficit de choferes y de tractores. Entonces, obviamente, en un tema de logística, dices, pues, está padrísimo, me voy a un polo de desarrollo, pero pues, ¿qué? Me faltan varios temas alrededor, ¿no? Entonces, creo que es un plan que al final del día, creo que todos, gobierno federal y de la idea política que se tengan en general, que es crear riqueza. Pero al final del día, si eso no se materializa con una investigación, con un desarrollo, con todos los actores que están relacionados, pues va a ser muy difícil que se alcance en la forma que se pretende. Perfecto. Mi querido Jorge, si nos ayudas también con tu comentario, por favor. Sí, con mucho gusto, Rafa. Mira, yo creo que es un buen parámetro que se pusieron. Eh, Hay algunas escenas que a mí me parecen sinceramente chuscas en ese evento de presentación del Plan México. Primero, cuando en un afán de halagar la capacidad, que no dudo que la tenga, nuestra presidente, el secretario de Economía, en ese afán de halago, señala, traíamos un documento y me sorprendió la capacidad de nuestra líder, de nuestra presidente, porque de memoria nos fue corrigiendo el documento, porque los datos que ella traía son tan precisos que, bueno, ya nos quedó el superplan. Bueno, imagínate, por favor, que un secretario de Economía ante una comunidad empresarial, ante un país, salga a decir que la presidenta de México le corrigió de memoria por la gran capacidad que tiene. Bueno, ese comentario. Hay otro donde al hablar de las metas, que ahorita las mencionamos, la presidenta dice, me quedaron muy lejos las metas. Esperemos que no tenga voz de profeta y que sí alcancen las metas o se acerquen mucho a esas metas que se propusieron, que sinceramente yo lo veo más como un tema aspiracional a que verdaderamente exista un documento que corresponda a un plan. Un plan, todos sabemos lo que tiene, acciones específicas, un cronograma, tiempos, etcétera, y parece que desde allí hay una distorsión en cómo nombraron al documento. ¿Cuáles son las aspiraciones que tiene el gobierno mexicano con este plan?
Dice, pasar de la economía 12 a la 10ª del mundo. Ya hemos sido la 11ª, ¿eh? Ya lo hemos sido. O sea, tampoco es un tema así como, que wow, qué gran esfuerzo, perdón. Lo que mencionaba el doctor Castelot, una inversión del 25% del PIB, es una locura. Creo que no saben ni siquiera de lo que están hablando. No saben la dimensión de los números, de lo que se trazaron como meta. Eh, Generar 1.5 millones más de empleos. A lo mejor lo logran durante el sexenio. Me sorprendió el dato que daba durante esa misma presentación. Somos 130 millones de mexicanos y las personas que están con un empleo formal, según los datos que dio allí, corresponden a 22 millones de personas. 22 millones de 130 millones, ¿no? Entonces, quizá 1.5 millones más que se incorporen al empleo formal tampoco significa algo descabellado. Puede ser que esa meta se logre, ¿no? 50% de la proveeduría y del consumo nacional será hecho en México, otra vez aspiracional, porque ya lo mencionaba también Armando, cuántas cosas no tenemos en el país, cuántas cosas han dejado de producir porque no hay las condiciones, no hay el interés. Hablaban particularmente, ¿no? De sectores textil, calzado, mobiliario y juguetes. Pues estamos hablando claramente del mercado que le quieren arrebatar a China, que ya nos fue arrebatado con mucha facilidad en el pasado reciente también. Aumentar en general en toda la industria a un 15% el contenido, entiendo, debe ser de materias primas, de lo que se produzca en México. Pues un 15% sinceramente parece irrelevante, no parece tampoco algo inalcanzable. No sé en cuánto estemos ahorita, pero yo desearía que incluso esta meta sea retroactiva a lo que están planteando, porque pensar en un 15% de contenido nacional en lo que producimos no me parece nada ambicioso. 50% de las compras públicas serán de producción nacional. Vacunas hechas en México, pues mientras no sea como la vacuna patria, pues seguramente pues también va a traer grandes beneficios, ¿no? Pero para que sean vacunas hechas en México, primero necesitamos científicos mexicanos o por lo menos científicos de otros países que quieran venir a trabajar en México. No es un tema nada más aspiracional y varita mágica y ya las vacunas se hacen en México, ¿verdad? Un incremento de 150,000 profesionistas y técnicos adicionales a los que ya se generan en México. ¿Y por qué no hablamos de darles un empleo digno, una oportunidad de trabajo a los que ya se generan? Primero, para que se vuelva atractivo estudiar, para que se vuelva atractivo tener esa preparación, porque creo que para nadie es novedoso que hay gente desempleada que tiene una carrera, que padre, hay gente con posgrados, maestrías, doctorados y no consiguen empleo. Tienen que salir del país, desafortunadamente. No es nada más la mano de obra que va a trabajar al campo, que va a trabajar a la industria. Hay muchos profesionistas que tienen que emigrar porque nuestro país, aunque en el sector gubernamental desde el año pasado se volvió un tema de orgullo y de presunción el tema de las remesas, pero pues tristemente es gente que estamos expulsando por la falta de oportunidades en nuestro país. 30% de pymes y MIPYMES con acceso a financiamiento. ¿Cuánto se financia actualmente, no? A través de la banca de desarrollo, NAFIN, Bancomex, eh, los fideicomisos de Banco de México, de FIRA. Sinceramente creo que tampoco significan algún proyecto, alguna meta ambiciosa. Ser uno de los 5 países más visitados del mundo.
Nada más hay que ver las noticias, ¿no? Cuando los países que generan o que tienen población que le gusta viajar, pues hay que ver las recomendaciones que esos países le hacen a sus ciudadanos de no visitar nuestro país. ¿Por qué? Porque tampoco hemos hecho la tarea en materia de seguridad. Porque visitar a México implica un gran riesgo. Digo, los que estamos aquí, pues ya estamos. No nos queda más que aguantarlo, ¿no? Disminuir la pobreza y la desigualdad. Pues sí, pero la forma en que lo sigan haciendo es a través de estas transferencias. Te entrego en mano y sinceramente me parece que el objetivo principal no es combatir esa desigualdad y esa pobreza, sino comprar el voto. Esto no, esto que se plantearon no va a ser tan fácil como lo han hecho con las elecciones recientes, incluida la del Poder Judicial, que ahí sí hacen magia, hacen lo que quieren y lo logran. Vamos a ver si con estas metas que se propusieron no tiene voz de profeta la doctora Sheinbaum y que no les queden lejos estas metas, ¿no? Que les queden cerca, es más, que las logren y las rebasen. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Y bueno, dejamos en la parte final a don Rafa, porque obviamente sé que te vas a lucir con todo ello y obviamente esperaremos a Javier que haga un excelente cierre. Pues muchísimas gracias, Rafa. ¿Te escuchamos? Gracias, Atentos. tocayo. Fíjate que me quedo con un chorro de inquietud. La primera es que yo quiero regresar a evaluar una figura o un documento como el Plan México o el Plan Global, el Plan Nacional de Desarrollo. Es primero entender la función de gobierno desde el punto de vista de la política o de la función de la ciencia política. Recordemos ahorita, y Javier hace rato estaba apasionado con el tema económico y me quedé pensando que abandonamos la ciencia política por la teoría económica y eso nos está llevando a un tema de distorsión en muchas cosas. Esa sería una. Pero la otra es que el gobierno debe de ser una figura que conjunte a los tres actores de una sociedad, que es el sector público, privado y social, para lograr los fines. No lo puede hacer el gobierno. El gobierno puede actuar lo que está en ley, decreto y mandato. Y que dentro de eso, lo que estamos tocando ahorita, es un tema muy interesante de buscar a los interlocutores y tratar de tener una figura de un proyecto nación, un plan país, un X. No es un tema nuevo. La pregunta es, ¿con quién lo va a hacer? Porque cuando hace rato, y volviendo al tema que habíamos tocado, que queremos un 25% de ahorro e inversión, ¿quién lo va a hacer? El que tiene la lana. Porque el Estado, pues, por ejemplo, su función de más o menos un 30% del PIB es lo que destina al gasto público, es decir, vamos a llamarlo así. Y el otro 75%, ¿cómo lo vamos a manejar y cómo generamos el ahorro? Creo yo que si el gobierno entendemos la función de interlocutor político, es invitar a los actores a trabajar con los recursos para convertirse en el medio, lograr el tema del empleo, la oferta de bienes y servicios, el control de la inflación, etcétera. Hemos tocado mucho y ahorita mis compañeros, tanto Armando como Jorge, muy, muy elocuentes y muy claros, no es un tema de leyes, es un tema de generar acción. Pero la acción en México la justificamos en un tema de darme certeza. El sistema económico es incertidumbre. Yo no puedo trabajar en un tema de corregirte y ayudarte y salvarte porque tú has tomaste una decisión que no ponderaste en términos de X. Coincido con el tema de la visión de país, pero creo que lo primero que tenemos que trabajar es algo que siempre he manejado y lo conocen mis compañeros, que es vamos a organizar a la sociedad en todos los niveles para tener una unidad que pudiéramos trabajar en credibilidad. El gobierno no es un poder, es un interlocutor de la sociedad para lograr ciertos fines. Curiosamente, al entender estos debates, es cuando comenzamos a tratar de interpretar temas de ciencia política, de ciencia económica, de diferentes campos. Yo creo, y un poco como decía Jorge, y revisamos el plan México, ¿no? En estos indicadores que decía,
pues nadie va a cuestionar que son buenas intenciones. Me preocupa el cómo y luego cómo genero la sustentabilidad y la sostenibilidad, porque hay actividades que ya dijeron ustedes que ya el nearshoring ya pasó. Es decir, si seguimos pensando en eso ahora y pensar en un modelo de sustitución de importaciones, no es lo mismo hablar de hace 40 años, hoy 40 años después, que se ha reacomodado toda la estructura, ya no es un capitalismo industrial, sino postindustrial, y es un tipo ya no es la segunda revolución industrial, sino la tercera que ya va de salida para dar la entrada a la 4.0, o cómo estamos entendiendo las estructuras, y un México y me preocupa un poco lo que decía Jorge ahorita, como diciendo, tengo que crear 1.5 millones de empleos. Me preocupa que si el indicador es anualmente, eso es lo que hay que crear. La primera pregunta, ¿cuánto estoy creando? Y luego, si hablo de escolaridad, garantízame que se ocupen y que generen valor económico. Y eso va a depender de la estructura económica. Entonces hay tantas preguntas, pero creo que sentarnos en estos foros, ¿no? Contigo, Tocayo, con Javier, con Armando, con Jorge, con Julio, con todos los que estamos y todos los que están participando con nosotros, oyéndonos que interactuando vía el chat. Lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es el papel que nos toca como actores de una sociedad, pero organizada? Y no es comenzar a tirar, es que esto es culpa del modelo anterior, es que esto se dejó de hacer, es que es esto. No, yo siempre digo, como que tenemos que releer el libro de un paso adelante, dos pasos atrás. Nada más tiene más de 100 años. Ahí se los dejo de tarea. Es decir, un poquito pensando en eso y que también ya lo habíamos tocado, que para construir sociedad y responder con oportunidad necesitamos la organización, la educación y la disciplina. La disciplina es el trabajo, es dedicarnos, no ser tirador y descalificador, sino evaluación, propuestas. Sentémonos a crear estos espacios de interlocución para construir. Tenemos gente muy buena, muy bien intencionada, pero somos reactivos. No tenemos visión de largo plazo. Estos planes fracasan porque se nos olvida el tema de lo importante y comenzamos a trabajar lo urgente o lo prioritario y cuando el tema es tener una claridad de articulación para llegar al fin deseado. Ese sería mi comentario, mi querido Tocayo, Javier, Jorge, Armando. Pues mi querido Javier, quedamos en tus manos por el tema de tiempo. Yo creo que ya vamos a tener que cerrar, veo, y agradezco todos los saludos. Mi amigo Jorge, trajiste porra, entonces, no, se te quiere, se reconoce. Realmente, gracias, mi querido Rafa, Jorge, Armando, mi reconocimiento, saben que los estimo mucho y sé que, repito, son bondadosos en el conocimiento y les gusta el debate, y creo que este es un tema coyuntural que sí vemos muchas cosas técnicas. Codex, a lo mejor Javier nos gustaría que ahorita abundáramos un poquito en la idea del colegio, de esta organización, que no tan solo es nacional, sino también tiene implicación internacional, porque mucha gente inclusive nos ve de diferentes latitudes, y sé que obviamente van muy enfocados al tema laboral, y de derecho laboral, pero creo que esta consideración es importante y como bien dice Rafa, estos foros son necesarios, no tan solo importantes, necesarios para puntualizar las acciones que como sociedad debemos que llevar. Y agradezco mucho la oportunidad también al doctor Juan Solorio, que obviamente es una de las gentes que promueve la investigación. Sé que todos los que están aquí son en su gran mayoría también docentes e investigadores. Les agradezco la oportunidad de esta tarde. Miguel Javier, te cedo la palabra. Muchísimas gracias y gracias a todos los participantes, tanto las personas que tuvieron el tiempo y el interés de escucharnos, como a los excelentes ponentes que pues hablaron de temas fundamentales, de temas relevantes, de temas que además pues ya nos alcanzaron y nos van a tocar durante los próximos años. Digo, aquí la cuestión para cerrar un poquito el tema lo que vemos es un choque no solamente de buenos deseos, sino también de intereses. Digo, es obvio que un gobierno es complejo, más este gobierno, a pesar de que sea fácil categorizarlos de que todos son unos rateros o populistas o tales o visionarios o como los quieran llamar, depende de su
de su índole política, pero lo cierto es que muchas veces van a chocar estos intereses y eso es por desgracia lo que vemos en el propio plan. Se nos dice a dónde queremos llegar, pero no se nos dice cómo. No vemos cuáles son los obstáculos, no solamente internos, sino también externos. Y es también muy afortunada la participación del doctor Lima en el sentido de que nuestro colegio de expertos es una instancia internacional y pues aunque esto pues se refiere fundamentalmente a México, son problemas que nos alcanzan en toda la región. Digo, de hecho, pues quizás no podamos regresar a una sustitución de importaciones de hace 40 años, sino que tengamos que ver mercados regionales. Quizás ante pues este ataque a las soberanías y a los desarrollos económicos de México y de Latinoamérica, sea el tiempo quizás de ver más bien entre nosotros, porque probablemente los Estados Unidos en este afán de regresar a las cosas como nunca fueron, no vayamos a conseguir pues nada de lo que estamos planteando porque tenemos demasiados obstáculos, tenemos muchos retos, sería bueno que se pudieran lograr, pero la verdad es que pues nos faltan muchos temas, muchos elementos y por desgracia, como sucede con los grandes desastres, y este podría ser uno de ellos, es al final el pueblo y la sociedad mexicana la que se tiene que poner las pilas y proponer las soluciones y pues ver cómo podemos alcanzar esos temas y no esperar a que el gobierno pues nos ayude o nos estorbe. La verdad es que pues se ha visto en los grandes retos y no solamente de México, sino de toda la región cómo pues muchas veces tenemos que actuar a pesar de lo que realiza el gobierno y entonces es la participación de las empresas, de los propios trabajadores, que la verdad los retos del mercado de trabajo se nos vienen encima y son muy graves y de ellos depende la estabilidad de México y de la región. Entonces, pues la verdad es que pues ahí nos dejan una gran tarea, nos dejaron una gran primera parte, un gran planteamiento cada uno de los doctores que intervinieron. Así que no me queda más que pues decir que esto continuará y nos veremos más adelante con este interesante tema. Muchas gracias a todos y pues los esperamos para la siguiente reunión.